A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina, el momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Contigo Sin Ti, diría Pedro Urruchurtu en los jueves. Hoy lamentablemente no nos acompaña María Corina Machado, pero bueno, su equipo está aquí para suplirla en esa enorme responsabilidad que significa escucharnos hoy, todos los martes a la 1 de la tarde, ¿no? En la dirección general de la estación está nuestro querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Oriana Urbina, Justo Navarro, Williams Perdomo, Jennifer Ávila. En los controles tenemos a nuestro querido César González y esa música que ustedes siempre escuchan de nuestro amigo y querido amigo de la casa, Euler Guillén. Y quien les habla, Claudia Macero. Yo soy periodista y además soy la coordinadora nacional de Vente Venezuela. Y bueno, hoy tengo el honor de suplir a María Corina. Si algo les aseguro es que hoy no va a faltar la voz de María Corina a través de sus ideas, de sus opiniones y, por supuesto, los entrevistados. Hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a tener a Antonella Marti, analista de Argentina. La vamos a tener en el segundo bloque. Yo quisiera también decirles cómo nos pueden escuchar, pero sobre todo ver, porque esta es la radio que también se ve. No solamente nos pueden escuchar a través del dial 750 AM, sino que nos pueden escuchar a través de RCR750 en arroba RCR750 en Twitter y rcr.tv. Pero también nos pueden ver y escuchar a través de las redes de Vente Venezuela, arroba Vente Venezuela, y mi red social Instagram, arroba Claumacero. El día de hoy tenemos un programa, como les decía, bastante especial, pero sobre todo muy duro. Hablamos de la urgencia y de lo que significa la guerra que prácticamente le ha declarado el régimen a los venezolanos. Hablamos de una guerra que incluye, sí, armamento militar, incluye apagones, oscuridad que representa el socialismo. Este domingo celebrábamos, o más bien nos recordábamos, porque no hay nada que celebrar, se cumplió el primer mes del apagón en Venezuela, el 7 de marzo. Y ayer, de una forma bastante inaudita, Gavidia, el responsable ahora de la electricidad, si podemos decirlo de alguna manera, quien suplió a Mota Domínguez, quien vale la pena decir debería ser investigado por lo que sucedió con la electricidad o lo que sucede con la electricidad, decía que los apagones no solamente van a durar 30 días, como de alguna manera lo anunciaba Nicolás Maduro, queriendo esconderlo a través de una supuesta administración de carga que no es más que un racionamiento. Decía que estos apagones podrían durar hasta un año. Un año. ¿Ustedes creen que Venezuela puede esperar un año más? ¿Ustedes creen que de aquí a un año Nicolás Maduro sigue en el poder? Definitivamente un mes después no sabemos cuántos muertos son, cuántas personas sin poder hacerse diálisis, cuántas personas han perdido no solamente su comida, sino incluso la vida. Ayer un amigo nos comentaba una historia bastante triste del estado de Aragua. Una familia, el padre se tuvo que ir a Ecuador, dejó aquí a 2 sobrinas y a su esposa, si mal no recuerdo, para trabajar y mandar dinero. Y de alguna manera pasó un cierto tiempo, logró recaudar todo el dinero que pudo. Y cuando finalmente su familia se dirigía a Barquisimeto para viajar a Ecuador, tuvieron un accidente de tránsito y fallecieron todos. La familia los esperó aquí, la familia de alguna manera a este señor para enterrarlos. Es parte de la historia que vemos y que vivimos, ¿no?, los venezolanos, y que nos demuestra que esta realidad es urgente. Pero bueno, además, de alguna manera, en Caracas no estamos tan afectados como otras regiones, como el estado Zulia. El caso del estado Zulia, ayer veíamos también un hilo de tweets que hacía un muchacho que se llama Pico, que no solamente narraba, que no son horas, sino días, como en regiones como Machiques de Perijá, donde además del tema de la luz es el tema de la gasolina, es el tema del agua. Una cosa inaguantable, insostenible definitivamente, que debe acabar ya. Él preguntaba además en uno de sus tweets, ¿se olvidaron de nosotros? ¿Se olvidaron del estado Zulia?
Y yo le respondo, nosotros no nos hemos olvidado del estado Zulia, tenemos muy presente las calamidades que vive el estado Zulia. De hecho, María Corina Machado estuvo hace unas semanas en Maracaibo, pudo constatar personalmente lo que vive esta región de nuestro país tan importante. Y de alguna manera constataba en los hoteles que de alguna manera fueron afectados por esta situación, lo que viven estas personas. Pero además nos llama la atención un tuit de Carlos Alberto Montaner, analista, quien decía que Caracas fue una de las primeras ciudades de Latinoamérica en tener electricidad en 1897. Una ciudad que además se compara con Maracaibo, que incluso tuvo electricidad antes, una también de las primeras ciudades que tuvo electricidad en Latinoamérica y que hoy, paradójicamente, es una de las ciudades apagadas de Latinoamérica. El Zulia, veíamos además, por ejemplo, una cola, ya no de carros, sino de plantas eléctricas para surtirse de gasoil, gasolina. Esa es la realidad de los zulianos, eso es lo que estamos viviendo. Quiero dejarles también, para hablar de este tema, vamos a hablar con el periodista Lenín Danieri en unos momentos, creo que todavía no han logrado contactarlo. Cuando estemos en contacto con él está en el estado Zulia, está bastante familiarizado con lo que está ocurriendo en este estado y nos va a narrar directamente qué es lo que está sucediendo en Maracaibo. Quiero invitarlos además a revisar una encuesta que tenemos en la cuenta @20venezuela, sobre el artículo 187, numeral 11, sobre el cual vamos a hablar más adelante. Esta encuesta, la pregunta es si consideramos que es urgente o es prematuro, como decía Elliot Abrams, la necesidad de aplicar el artículo 187. Ya tiene más de 5.000 votos, los invito a votar y al final del programa vamos a estar leyendo los resultados. Ya tenemos en línea a Lenín Danieri. Lenín, un gusto saludarte. Hola, saludos. Saludos a ti, a toda la audiencia. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Estás en Maracaibo, ¿no? Sí, un sol inclemente, esperando al apagón que me toca dentro de poco y viendo las colas de las estaciones de servicio, que justo al lado de mi casa hay una, y bueno, sobreviviendo, porque en verdad nosotros tenemos meses sin servicio de agua potable, ¿verdad? Son meses, ¿no? Como nosotros, o como en mi caso, muchos en la actualidad, en verdad hacen peripecias para poder sobrevivir acá en esta parte del país, ¿no? Lenín, cuéntanos más o menos, ya más o menos nos has narrado cómo es la situación, pero ¿qué están viviendo exactamente? ¿Ustedes viven un racionamiento o más bien es raro cuando tienen luz? ¿Qué es exactamente lo que está pasando en el estado Zulia? Mira, antes de este anuncio que dio el gobernador de un racionamiento de 6x6, o sea, 6 horas sin electricidad, 6 horas con ella, eso sería que de las 24 horas, 12 no vamos a tener energía eléctrica. Si bien es cierto, es un racionamiento, entre comillas, un poco más llevadero, porque lo correcto sería que no se nos fuera la electricidad. Claro. También es cierto que esto tiene un impacto en toda la vida social y en la cotidianidad del zuliano, en el sentido de que aquí no se puede planificar ni hacer absolutamente nada. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque además es un tema de, si no tienes luz, no tienes tampoco agua, ni en muchos casos señal, ¿no? No, y no tenemos agua desde hace bastante tiempo, entonces no se pueden llamar camiones cisternas, porque si llegan los pocos camiones cisternas que se atreven los asaltan, le llega a la gente porque como la zona donde piden el camión cisterna es toda Maracaibo. Se ven un camión cisterna, le tiran escombros, se le caen encima y lo roban, los asaltan tipo Mad Max. No sé si has visto esa película, sí, donde atesoran el agua y la gasolina. Bueno, más o menos así estamos igual aquí, ¿no? Sí, y cuéntame, ¿esto nada más sucede en Maracaibo? ¿Qué otras zonas son afectadas? ¿Cuáles son las regiones más? Mira, no, es Zulia, es todo el estado, porque de hecho en los municipios foráneos la situación es mucho más crítica. En Maracaibo, en el mejor de los casos, el tiempo promedio para surtir gasolina es de 5 a 9 horas. En los municipios foráneos, el tiempo para surtir gasolina no se mide en horas, sino en días. En Machiques, tú te puedes tardar entre 3 y 4 días fácilmente esperando por tu turno para surtir gasolina. Imagínate, esa gente no trabaja, o sea, no hace nada, vive en función de... Yo he visto que se las ingenian, porque vienen y dejan el cable allí, se van, hay unos que se quedan ahí como que de guardia y así van haciendo, o sea, porque lamentablemente el venezolano lo que sí ha aprendido es adaptarse. De verdad parece mentira, pero es la manera como quizás busca sobrellevar las cosas. Hace poco yo vi a un empresario que para mantener su local abierto, él agarró, abrió la capota de su carro con la batería y un convertidor, energizó el punto y
y el celular, que es como una especie de aparato para enviar señal y poder usar el punto. Y así pudo trabajar. Yo quedé asombrado, me llamó mucho la atención y decía, mire, pero ¿y cómo se te ocurrió? Me dice, no, porque de verdad hay gente que está necesitando mis productos. Claro, es el tema de la solidaridad, además, ¿no? Sí, no, está necesitando mis productos, además yo también necesito trabajar. Yo también soy padre de familia, tengo hijos, y yo vivo de esto. Entonces, es esa capacidad de adaptarse, ¿no? Sí. A toda esta calamidad. Una cosa es adaptarse, otra cosa es acostumbrarse. Yo de verdad, yo admiro a la gente que se adapta, pero que no se acostumbra, como en el caso de nosotros. Yo, de verdad, no, por supuesto que nos tenemos que acostumbrar. Me rehúso a acostumbrarme a vivir así, en 12 horas sin electricidad, en 12 horas donde no tiene señal. Hay momentos cuando cuando se va la luz, quedas totalmente incomunicado. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, con la vida cotidiana, las clases, incluso el tema de la salud? A mí ayer me enviaban un mensaje del hospital, no recuerdo si es Santa Rita, no recuerdo exactamente el nombre, que incluso se habían llevado una planta de allí a otro sitio de una gobernación, no sé, ¿tú tienes información al respecto? Sí, de hecho, hace poco en San Lorenzo hubo un enfrentamiento fuerte entre vecinos y autoridades porque pretendían llevarse una planta que les estaba sirviendo a ellos o que les servía a ellos de mucho beneficio para soportar el rigor de los apagones. Se la querían llevar, no se sabe con qué propósito, a la gente de la gobernación. Yo no sé si es cierto se la llevaron o no, pero sí sé que hubo no menos de 30 detenidos y varios lesionados porque la gente se resistió, la gente de San Lorenzo y ese es el San Lorenzo y el otro es San Timoteo. Son dos poblaciones que están en la costa oriental del lago en el municipio de Baral. Y como esos casos, muchos, aquí vamos a esperar a ver qué va a pasar mañana, el día de la concentración que se anunció para mañana. ¿Una concentración dónde? ¿Convocada por quién? Bueno, tú sabes que Juan Guaidó hizo una solicitud para que saliera la gente el miércoles, pero yo te voy a ser muy honesto. Okay, ya. Aquí la mayoría de los que salieron no porque lo dijo Juan Guaidó, salió porque necesitaban expresar su descontento por la situación en la que estamos viviendo. Pero es que además, Lenín, yo no sé si tú compartes esta opinión, ¿no? Pero sí, no se trata además solamente de salir por luz, ¿no? Se trata de salir por libertad y por un cambio de sistema, ¿no? Claro, y de verdad, la mayoría de la gente que salió, yo sí que por supuesto estaban aupando la situación y la solicitud de cambio de gobierno, pero la mayoría salió hastiada y cansada de esta situación de los cortes de energía. Mira, tú no tienes paz aquí, tú no puedes dormir, tú no puedes comer, no te puedes bañar tranquilamente, tú no puedes hacer una transferencia bancaria porque se te va la señal y no puedes hacerla, no puedes pagar, a veces no tienes puntos, si no tienes efectivo tampoco puedes pagar. A mí me ha pasado que he tenido hambre y quiero comer y no puedo hacerlo porque no tengo dinero en efectivo y te saca el papel moneda. Claro, paraliza todo. ¿Y ustedes, los medios, ahorita cómo están haciendo para informar? Porque, o sea, sin señal, sin movilizarse, me imagino, ¿no? Difícil. Yo por lo menos ayer no pude enviar material para el canal. Yo soy corresponsal de Televen aquí, no pude enviar material. Y eso nos afecta a todos, porque hay varios colegas también que tienen el mismo problema. Estamos utilizando el teléfono y los datos de teléfonos cuando hay, para poder enviar material y grabando todo desde el teléfono. No podemos grabar con cámara profesional y ponerlo en la computadora porque simplemente a veces no podemos prender la computadora porque no hay luz. Claro, sí, paraliza todo. Lenín, te quería preguntar si tienes información sobre la periodista que estuvo secuestrada por la Guardia Nacional, ya para ir cerrando, y bueno, un mensaje final para los venezolanos que te escuchan a través de RCR. Les recuerdo que estamos conversando con el periodista Lenín Danieri desde el estado Zulia. Mira, yo no sé si en el resto del país pasa lo mismo, pero en la actualidad nosotros somos objetivos, los periodistas, porque somos los que estamos mostrando lo que está pasando, por lo menos los que hacemos prensa libre, que cada vez somos menos, por cierto, por las amenazas, por distintas razones, pero cada vez somos menos los que estamos aquí. Hay otros que están fuera, que no dejan de ser periodistas por el simple hecho de que no están en Venezuela, desde donde están hacen su aporte y tratan de visibilizar lo que está pasando. Hay que trabajar con mucha cautela, sobre todo aquí en el Zulia, tomando en cuenta quienes están gobernando aquí. Son personas con antecedentes de violaciones flagrantes de derechos humanos, robo de equipos de prensa, robo a camarógrafos. Y esto fue lo que pasó con la periodista, ¿no? Sí, en BPI, la colega de BPI, a ella le robaron su teléfono, que es su herramienta de trabajo, ¿no? Sí. No solamente eso, la amenazaron, le insultaron, le dijeron un poco de cosas, hasta amenazadas de muerte, ¿no?
O sea, eso ha sido como que la constante. Y perdigonearon también a varias colegas, a 2 colegas de radio también en las piernas le lanzaron Bueno, perdigonazos. Lenín, pero nos sobreponemos a eso y más Claro. bien te quiero agradecer por el espacio. Ya tenemos que despedirnos porque vamos al primer corte y bueno, quería agradecerte Seguro. por ser la voz no solamente del Zulia, sino de los periodistas que como tú siguen informando a pesar de las dificultades, porque tú también tienes tus propias necesidades y estoy segura que lo estás haciendo porque crees en Venezuela y porque quieres libertad como queremos millones de venezolanos. Quería agradecerte Así y, mismo es, no y bueno, vale. esperamos Gracias tenerte a muy ti. pronto por aquí. Gracias a ti y a toda la audiencia. Un abrazo. Feliz tarde. Gracias. Escuchábamos a Lenín Danieri desde el estado Zulia. Ya vamos a ir cerrando con este primer corte. Les recuerdo que en el próximo corte vamos a tener a Antonella Martí. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos, amigos, de vuelta con Contigo. Hoy sin María Corina Machado, pero el equipo de Vente Venezuela aquí supliendo esta enorme responsabilidad. En breves momentos vamos a tener a Antonella Martí. Antonella Martí es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene un máster en Políticas Públicas, estudios en Comunicación y Marketing Político, pero además ella es asesora en el bloque Frente Pro en el Honorable Senado de la Nación Argentina y asesora de la senadora Laura Rodríguez Machado. Ya tenemos al aire, sí, tenemos a Antonella Martí. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Aló? Así, creo que tenemos unos problemitas allí. ¿Sí? Bueno, Antonella Martí hace poco hacía un hilo de tweets bastante interesante sobre el tema del socialismo, que es básicamente el centro de este programa además, ¿no? En la oscuridad que representa el socialismo y lo que significa en estos momentos enfrentarlo en Venezuela, pero además vivirlo, ¿no? Y cómo desde su visión no podemos simplemente permitir un socialismo vegetariano. Ella escribía lo siguiente: los bolcheviques y Lenin decían lo siguiente: tenemos que crear nuestra propia oposición. Parece que la estrategia del socialismo en el siglo XXI sigue siendo la misma, son de manual. Ser oposición es no hacerle el juego a un régimen, es no oxigenar ni darle más tiempo a una narcotiranía que mantiene a la gente en la oscuridad, sin agua, sin medicinas, sin comida. Ser oposición es decir las cosas como son. Ser oposición es tener principios, es no ceder ni siquiera por un cargo, es querer a toda costa la libertad de un país que es rehén de una mafia, antes que alguna cuota de protagonismo. Y algunos juegan a la oposición mientras siguen aplaudiendo el socialismo light, integran la Internacional Socialista o celebran a los nefastos personajes que oxigenaron al régimen e hicieron que la situación de un país llegue a lo que es hoy. Los venezolanos, y esta parte es importante, ya vamos a hablar con Antonella, están pidiendo el 187 ya. Desde Vente Venezuela se ha insistido muchísimo en esta tesis. Sobre esto también queríamos conversar con Antonella, quien ya nos puede escuchar. Antonella, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un placer escucharlos siempre y bueno, acompañarlos desde donde se pueda, ¿no? Sí, más bien muchísimas gracias. Has estado muy pendiente del tema venezolano. Hace poco, ahorita recientemente leía tus tweets sobre el socialismo, que tuvieron bastante difusión. Y bueno, quería preguntarte exactamente cómo ves la situación venezolana y cómo de alguna manera tú graficas lo que es ese socialismo vegetariano que tú dices que definitivamente hay que erradicar, ¿no?
Sí, mira, yo siempre he planteado esta cuestión dentro de lo que ha sido, a mi parecer, ¿no? Desde afuera y como lo vemos un poco en Argentina y dentro de lo que es el movimiento un poco liberal también, de lo que ha sido la oposición a lo largo de Venezuela y que en gran parte ha sido muy culpable, ¿no? De la situación a la que se ha llegado. Y yo hago esa distinción entre, obviamente, una oposición real y una oposición que le ha dado mucho oxígeno al régimen, lamentablemente, ¿no? Para mí la oposición real siempre ha sido María Corina Machado y por eso, bueno, con todo el equipo de ustedes y con los chicos de 20 que son personas excepcionales, además muy bien formadas y que yo insisto tienen en claro cuáles son los principios, los valores y las ideas que además van a sacar a Venezuela adelante, ¿no? Porque, a ver, y lo veía hace muy poco, ¿no? Creo que decían desde Primero Justicia, si no me equivoco, que proponían un aumento del salario mínimo y seguir con todo ese control. Y, a ver, yo creo que es una maquinaria horrible pensar en un poco de socialismo light, ¿no? Este socialismo que se ha visto durante mucho tiempo, esa socialdemocracia que, a ver, evidentemente no funciona. El socialismo bajo ningún sistema funciona, bajo ningún grado funciona. Sí, y lamentablemente a algunos nos ha tocado vivirlo, ¿no? Exacto. Y cuando uno ve el sufrimiento de la gente, este éxodo venezolano que es mayor al de Siria, ¿no? Que solamente puede compararse, por ejemplo, no sé, al de países que están en guerra, el desabastecimiento, una sociedad que no tiene servicios básicos como la luz, como el agua potable, donde ha habido también un derroche absoluto por parte de un régimen, un narcorrégimen, ¿no? Además, esto hay que decirlo, porque se han rodeado de las peores mafias y se han convertido en las peores mafias que hoy están teniendo de rehén al país, ¿no? Venezuela hoy es rehén, claro, de las peores mafias en el mundo. Sí, y sobre eso también quería insistir, ¿no? Porque tú hablas de alguna manera sobre la real oposición y la falsa oposición, pero incluso hay declaraciones internacionales, gracias a Dios en tu caso has estado muy vinculada al tema venezolano y lo has entendido muy bien, pero hay declaraciones que de alguna manera pueden hacer daño o confundir, como la de Elliot Abrams, que también rodó hace poco, que hablaba de que la situación era muy prematura para la aplicación, por ejemplo, del artículo 187. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es urgente la necesidad de aplicar el artículo 187, principalmente porque hay que entender esto que hablábamos recién. El país es rehén, es un pueblo que es rehén de mafias, de narcotraficantes, de un régimen dictatorial del que no se puede salir solo. Venezuela ya llegó a un punto en el que no puede salir sola. Se habría podido seguramente en alguna otra instancia, pero con ese oxígeno que le ha dado muchas veces esa falsa oposición al régimen, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos en el hilo de Twitter, ¿no? Sí. Lo que decía Lenin, lo que proponía, crear una oposición propia. Y eso uno lo ve precisamente cuando prácticamente no existen principios, no existen valores, no existen convicciones, no existen caminos o rutas claras dentro de esa falsa oposición que propone muchas veces seguir con más de lo mismo, ¿no? A ver, la solución a los problemas que hay hoy en Venezuela no son con socialismo y no van a ser con más socialismo. El camino es claro y es que Venezuela va a salir adelante con libertad y para que tengan esa libertad se requiere coraje, se requiere liderazgo y se requiere de personas que tengan ideas claras, ¿no? Y 20 siempre ha sido, y María Corina como líder excepcional es la persona indicada y porque además sabe cómo sacar adelante al país porque tienen ideas claras, o sea, tienen las recetas de los países que han funcionado. Sí, o sea, además... Sí, además teníamos ejemplos como el que ponía Beatriz Becerra, la eurodiputada, que hablaba de Ruanda, ¿no? Ella decía, el genocidio con 800.000 víctimas en 10 días solo pudo ocurrir porque quienes debíamos intervenir no lo hicimos. Entonces hablamos de la urgencia, ¿no? Y de ese sentido de necesidad que en estos momentos también atraviesa Venezuela, que no debería ser más tarde, ¿no? Exactamente, Venezuela necesita urgente salir de esto y obviamente va a ser con la activación del artículo 187, inciso 11, que es totalmente necesario porque, insisto, Venezuela ya no puede sola, o sea, uno no puede seguir pensando o proponiendo o esperando que pase el tiempo, bueno, no sé, todas estas distintas maneras que ha planteado esa falsa oposición a lo largo de este tiempo. Y a ver, yo creo que la salida es esta, la salida es ahora porque si no, nosotros sabemos cómo operan este tipo
tipo de sistemas. Veamos el caso de Cuba, 60 años y las mismas personas en el poder, porque lamentablemente América Latina y el mundo hizo nada, miró para otro lado y quedó Cuba ahí. Los pobres cubanos quedaron en esa isla que terminó siendo una especie de prisión, ¿no? De la que tampoco han podido escapar, porque bueno, obviamente como es una isla, bueno, mucha gente ha intentado escapar en balsas, y bueno, o sea, pensar simplemente el hecho de que la gente intente, o sea, prefiera escaparse y arriesgarse la vida a morir ahogado antes que seguir viviendo bajo comunismo, yo creo que eso dice mucho, ¿no? Pero además, Antonella, yo creo que es un tema de aprender, ¿no? Yo quiero también alertar sobre las posibilidades incluso de un nuevo diálogo o unas nuevas elecciones. La ruta que ha quedado clara es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ahora pareciera existir el coqueteo con unas posibles elecciones. Es posible elecciones con este sistema. Nosotros sabemos que la ruta electoral está cerrada, pero ya para ir cerrando también esta participación, quisiera también que me hablara sobre la posibilidad de esa situación. A ver, no hay manera, porque si no ha funcionado antes, ¿por qué funcionaría ahora un diálogo? Además, un diálogo con un narcorrégimen con el que no se debe dialogar nada. A ver, no hay manera, y todas las instancias ya se probaron y se probaron por demás. Entonces es una situación que ya ha llegado a un límite. Venezuela ya ha tocado fondo en esto y vemos que hoy es clara la urgencia de esto, la urgencia de que el mundo siga poniendo los ojos, pero no solamente poniendo los ojos en Venezuela, sino también tomar acción. Es un pueblo que está rehén en un país, en un terreno que está tomado prácticamente por las peores mafias, como decíamos antes, la participación de las FARC, el terreno que tienen tomado las FARC dentro de Venezuela, ELN, Hezbollah y el rol de Irán. Entonces, por supuesto, también el G2 cubano, que ha operado desde siempre en el territorio venezolano. Precisamente. Entonces, sobre eso. Es un país que hay que liberarlo. Venezuela hoy necesita que la liberen de la manera que sea. Venezuela necesita esta libertad, porque además para la región es un golpe enorme, ¿no? Todo lo que ha sido la red de narcotráfico y de esta exportación, ¿no?, del modelo del socialismo del siglo XXI, que ha sido muy dañina para la región. Te voy a pedir, si nos permites, acompañarnos a la vuelta del corte en el tercer bloque para precisamente tratar este último tema. Irán ahora en Venezuela a través de la nueva la aerolínea que va a tener viajes desde Teherán hasta Venezuela. Si me permites, vamos al corte y volvemos y tocamos este tema a profundidad, ¿te parece? Por supuesto. Conversamos con Antonella Martí desde Argentina. Ya regresamos con más de Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCaldaLaLagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos de vuelta con Contigo, hoy soy María Corina Machado. Les recuerdo que nos pueden llamar a través del 0212-482-9750. En breve vamos a estar abriendo las líneas para conversar un poquito con ustedes y tenemos al aire a Antonella Martí desde Argentina, analista y acuciosa investigadora sobre el tema del liberalismo, sobre todo contra el socialismo. Antonella, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, Claudia. En esta parte sí quisiera precisar sobre lo que hablamos de una especie de guerra de cuarta generación, ¿no? Que estamos viviendo los venezolanos y cómo de alguna manera ahora no solamente son los rusos, los chinos y los cubanos, sino iraníes. Ahora con esta entrada de la aerolínea iraní, que de alguna manera va a tener viajes a Venezuela. ¿Y qué significa eso en esta gran conformación de mafias que de alguna manera enfrentan los venezolanos o enfrentamos los venezolanos? Mira, yo sobre esta cuestión creo que hay algo muy importante a mencionar y me pasa mucho a veces cuando lo converso en debates, ¿no?, con personas de otras tendencias políticas. Muchas veces se acusa y se habla de el intervencionismo, el imperialismo yanqui, ¿no?, de una manera también muy, muy despectiva, una forma que han usado todas estas izquierdas a lo largo del mundo y América Latina puntualmente como chivo expiatorio, ¿no?, para culpar a los Estados Unidos de los males que estos mismos regímenes socialistas generan y proponen, ¿no? Pero la cuestión acá es que, como lo vemos bien, ¿no?, Venezuela hace rato que está intervenida. Venezuela está intervenida, como bien lo decías recién, por estos países que han tomado mucho terreno, que han tomado mucho poder, lamentablemente, sobre el territorio venezolano, sobre el aparato político, sobre el aparato económico de Venezuela. Obviamente vemos lo que ha sido Irán, Rusia, China, países que tienen también mucha injerencia dentro de lo que es Venezuela, pero por supuesto Cuba. Esto hay que decirlo y hay que insistir en esto porque, es fundamental entender que la cabeza de todo este gran problema que están viviendo hoy los venezolanos radica como eje en Cuba y en el régimen castrista, ¿no?, el régimen de los hermanos Castro, que siempre tuvieron en la mira a Venezuela. Esto es algo que no se puede negar. Hay datos, documentos, hechos históricos de la necesidad que ha tenido el régimen cubano en intervenir Venezuela y en estar en Venezuela y tomar a Venezuela, obviamente, después de la caída de la Unión Soviética, porque estos sistemas comunistas tema geopolítico, sin dinero, ¿no?, en algún momento, y siempre son como parásitos, ¿no?, que van viviendo de los otros. Una vez que cae la Unión Soviética, Cuba, y obviamente con un Fidel Castro muy, muy inteligente, muy estratégico en esto, ve a Venezuela como el caballo perfecto de batalla, ¿no?, y obviamente a personajes como Hugo Chávez. El caballo y el espacio, ¿no?, el espacio geopolítico. ¿No?, para esto. Entonces hay que decirlo que Venezuela ya está intervenida, más allá de cualquier cosa que a uno le diga la izquierda a lo largo de América Latina, Venezuela ya está intervenida, y por eso es que hay que liberarla y es necesario la activación del artículo 187, inciso 11, para poder salir adelante finalmente, ¿no?, y que no se retrase más, porque es una cuestión de urgencia, ¿no? Un país con personas que, una crisis humanitaria, la crisis humanitaria más grande que hemos visto a lo largo de nuestra región, y que sea por el capricho de algunos que no se pueda salir adelante, la verdad que duele mucho, ¿no? Sí, no, y además no solamente son excusas como el intervencionismo, sino también acusaciones sobre supuestos radicalismos. Y te menciono esto porque María Corina Machado hizo un artículo este fin de semana que se tituló, yo lo vi que tú lo retuiteaste, Claro que soy radical. Quisiera que me acompañes para leer algunas frases de este artículo, porque también tiene que ver con lo que significa ser oposición y el rol que tienen no solamente los venezolanos, sino la dirigencia política en un momento como este, donde hablar con la verdad sale costoso, pero es una obligación, es una responsabilidad, ¿no? En este artículo ella decía, por supuesto, yo soy radical frente al totalitarismo, frente al crimen y a las mafias, frente a la corrupción y a la impunidad. Claro que soy radical frente a la miseria, frente al hambre, frente al sufrimiento de tantos venezolanos. Esto implica ser impaciente, vivir, sentir y comprender la tragedia. Ser radical frente al totalitarismo significa no hacer concesiones ante el opresor, no callar un atropello, jamás justificar un abuso, por irrelevante que parezca, nunca banalizar el mal, nunca subestimar sus verdaderas intenciones. Y yo con esto quisiera cerrar porque sí quisiera que enviaras un mensaje final a los venezolanos antes de despedirte sobre este tema de banalizar el mal y cómo cada ciudadano alrededor del mundo tiene un compromiso con Venezuela en un momento donde este conflicto se extiende y supera nuestras fronteras. ¿Aló, me escuchas?
Sí, por supuesto, y yo en esto comparto plenamente todas las palabras de María Corina sobre esta cuestión y sobre todo porque además yo le tengo muchísimo respeto. La verdad que para mí Vente Venezuela es el partido que tiene las ideas claras y que saben cómo sacar a Venezuela adelante y que lo van a hacer ustedes, estoy segurísima de eso, pero le tengo mucho respeto porque además es una persona que con liderazgo y con convicción, desde el primer día dijo las cosas como eran. Fue la única que se atrevió a decirle las cosas como eran a Hugo Chávez en la cara, ¿no? Mientras el resto de una oposición que andaba dando vueltas por ahí se le reía en la cara, y ella lo advirtió muchas veces desde el principio, desde hace años, los males que iba a traer el socialismo en Venezuela, y bueno, dicho y hecho, ¿no? Y hoy vemos quiénes son las personas que proponen o que también dicen, ¿no? Que yo he escuchado, ¿no? Que Maduro rompió con el legado de Chávez. No, a ver, Maduro es el nefasto legado de Chávez, un chavismo que ha sido tóxico, ¿no? Entonces hay que entender que no es acá un poquito de chavismo más light o alguna cosa así. No, acá lo que tienen que hacer ustedes, esto es como un gran desafío como país, una cosa cultural, política, económica, social, es erradicar el socialismo del país. La verdad que tienen que sacarse de encima el socialismo. En Argentina a nosotros nos ha costado y nos cuesta todavía muchísimo después de 70 años sacarnos de encima lo que ha sido el fenómeno peronista, y creo que por eso también estamos un poco en un limbo, ¿no? Yo creo que Venezuela ha tocado fondo y que tienen la posibilidad esta vez con ideas claras, con convicciones y con un gran equipo que es el de Vente Venezuela para sacar adelante al país. Yo, la verdad que estoy muy convencida de eso, y ustedes, yo lo insisto siempre, son mis héroes en esto porque dicen las cosas como son y se atreven a decir las cosas y no ceden por cargos, no ceden por un poquito de poder, por un cargo político que haya dando vueltas por ahí. Por eso los felicito e insisto a seguir adelante y cuentan con todo nuestro apoyo. Como dice nuestro libro, se trata de la libertad. Así que cuando se trata de la libertad sabemos lo que tenemos que hacer, como dice María Corina. Bueno, Antonella, muchísimas gracias por acompañarnos. Hablábamos con Antonella Martí, que quería agradecerte. En Vente tienes muchísimos admiradores y gente que te sigue y que te lee. Quiero agradecerte por esa consecuente lucha, por esta lucha que es nuestra y también es tuya. Un abrazo y muchísimas gracias. Héroes, gracias. Abrazo grande. Ahora vamos a tener una llamada. Tenemos a la señora Meris desde Barutas. ¿Cómo está, señora Meris? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí Cuéntenos. vamos. Mire, yo no sé, yo leo, sí, yo leí ese artículo de María Corina, pero le voy a decir una cosa. Cuando hay una concentración, cuando hay una invitación en la aula magna, cuando hay algo, María Corina no se presenta. Ella siempre anda sola como una veleta. Ahora, yo respeto su posición. Lo segundo es lo siguiente, ella quiere que el artículo tal que es la acción militar y esa cosa, entonces quiere que se queme entonces el señor presidente de la Asamblea Nacional, porque ella también nos acompaña. Además, esa misma señora que acaba de hablar, el grupo de Lima está diciendo que no conviene esa acción militar. La Unión Europea dice, entonces, ¿qué hacemos? Sí, señora Mary. Y ella sigue con el mismo lado, entonces, ¿qué? ¿Cómo? Si no nos apoyan. Bueno, gracias, señora Mary. Precisamente se trata de eso, de convencer incluso a nuestros aliados. Se trata de convencer incluso a Estados Unidos y a quienes tengamos que convencer. María Corina Machado, a quien me tocó suplir hoy, lo decía en una rueda de prensa la semana pasada. Nosotros, a través del artículo 187, numeral 11, no solamente protegemos a Venezuela y enviamos una señal clara al mundo, sino que también es la mejor protección para Juan Guaidó. Y María Corina Machado sí ha estado desde el principio. Quiero recordarle que de hecho fue una de las primeras dirigentes que no solamente apareció con Guaidó dándole su apoyo y su respaldo en el momento que sea, sino que ha estado allí para precisamente orientar y pretender que no se desvíe de la ruta y que en estos momentos sigamos avanzando con una ruta de coraje que nos puede llevar hacia adelante. Y no solamente lo piensa ella y lo pensamos en Vente Venezuela, hay muchísimos venezolanos que creen y que saben que esto no es prematuro, que es urgente, que se trata de una necesidad que nos arropa y que nos alcanza. O dígame usted quién puede celebrar que en Venezuela no se sigan tomando acciones para definir esto. Esto está en manos de la Asamblea Nacional. Hoy
Hoy en la Asamblea Nacional es la 9ª sesión donde la fracción parlamentaria 16 de julio plantea la necesidad de activar este artículo. ¿Qué más vamos a esperar? Preguntábamos. ¿Vamos a esperar que metan preso a Juan Guaidó? ¿Vamos a esperar que mueran más personas? Yo creo que se trata de una urgencia que tenemos que atacar hoy. Y probablemente vamos a tener muchos detractores, incluyendo el Grupo de Lima y otros representantes, pero es nuestra tarea enviar las señales correctas y convencerlos. También tenemos a Zulay Gómez, no sé de dónde nos llamas. ¿Aló, Zulay? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Zulay? Bueno, bien, excesivamente bien. ¿Ah, sí? Yo le diría a la señora que acaba de llamar que la que la antecedió a ella reconoció que fue la única persona que le dijo a Chávez ladrón. Y eso siempre lo tenemos en mente de María Corina. Una mujer que no tiene bozar de arepa, tiene una sola personalidad, no ha brincado talanquera, hizo su partido y se mantiene. Eso es lo que hay que tomar en cuenta de supuestos políticos. Ya estamos hartos de esta gente y no han hecho nada, de los presidentes, y no han hecho nada, han acabado con el país, porque nunca han querido a Venezuela. María Corina es una mujer que lo ha demostrado, que quiere el país, lo siente, y por lo tanto, señora, bueno, aunque no le guste María Corina, pero esa va a ser la próxima presidenta de Venezuela. Gracias, Zulay. Estoy segura que va a escuchar tu mensaje. Y para finalizar, tenemos a Leo Arrieta, que nos está llamando desde Coche. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Claudia? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Mira, mi intervención era para recordarle a las personas, ¿no?, que cómo es posible que una parte de esta oposición irreal, porque la real es la que encabeza María Corina Machado, le digan a sus seguidores que se convivan con unos delincuentes como el Pollo Carvajal, como el Rotondaro, con toda esta gente, entonces, y convivir con esa gente, pero sí las ideas, las propuestas de María Corina, que son la salida en verdad de este régimen, no le escuchen y empiecen a descalificarla. María Corina ha expuesto todo. María Corina expuso hasta en la OEA su cargo de diputada y nadie la siguió ni la apoyó, pero gracias a María Corina se empezó a escuchar en el extranjero, los países internacionales, lo que estaba sucediendo en Venezuela, mi vida. Entonces, gracias, por eso ese mérito no se lo van a quitar jamás a María Corina, que le dice las verdades. Gracias, y por el medio de la calle. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Claro que sí. Bueno, yo creo que no hay mucho más que agregar a lo que dices. Gracias por tus palabras. No solamente en la OEA. María Corina dijo desde el principio que aquí venía una crisis humanitaria y tiempo después vino una crisis humanitaria. Es lo que estamos viviendo. María Corina Machado dijo que no participáramos en las elecciones regionales y ya vimos las consecuencias. Vimos que esa vía se cerró. Lo entendimos tarde, pero lo entendimos. Y para finalizar este corte, yo quisiera también retomar una sección que quizás no tiene tanto que ver con este tema, pero que también tiene que ver, porque también se trata de la música y el arte como forma de protesta. Nosotros acá en Contigo teníamos una sección que se llama Venezuela es un arte, y hoy tenemos a Andartes, quien estudió pintura en el taller de artes plásticas Simón Oliveira. Sus obras son Oscar Pérez Vive, Voto Guillotina, y además ha participado en distintos festivales, tiene distintas canciones. Él nos acompaña el día de hoy. Y bueno, quiero darte la bienvenida porque además lo quiero mucho y sé que es una persona talentosísima que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Puedes bajar un poquito? Sí, ya tenemos un problema aquí con el sonido. ¿Sí? Listo. Andartes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Andartes. Básicamente soy artista plástico y rapero. Canalizo estas dos cosas en el arte, en la pintura. Canalizo esto por Andartes y el rap o la música lo llevo por una cuenta que se llama Le Gangsterino. Trato de dividir esas dos secciones, ¿no? Entonces, bueno, nada, básicamente artista como todo venezolano, ¿no?, que se dio cuenta que hacer arte común ya no le nacía, pues, sino que me nacía de alguna manera hablar por esas voces que están escondidas, ¿no? Entonces, de alguna manera me he dedicado a que el arte trate de ayudar o a visibilizar problemas que tenemos, problemas que llevamos comúnmente, ¿no?
y inclusive problemas graves y situaciones complejas como la de los presos políticos, ¿no? Entonces, pero además no solo cantas, ¿no? También pintas, haces otro tipo de artes, ¿no? Tal cual. Trato de pintar, trato de llevar a cabo también con esas acciones sociales. De hecho, una de esas fue en el Valle, que pintamos una escalinata, la cual decía entre todo eso, sueña, que invitaba a soñar a las personas. En todo eso la idea es reivindicar, hacer homenaje también, y debido a eso hay una exposición que voy a hacer, que será el 26 de abril en la Universidad Metropolitana, una exposición que se llama Resistencia, Esperanza y Gloria, en la cual le hacemos un homenaje, e inclusive es el día en el que murió. Es libre, cualquier persona puede ir. Sí, claro, cualquier persona puede ir. Es el 26. El 26 a las 12 de la tarde. ¿Desde las 12 hasta qué hora? De las 12 hasta la 1 más o menos. Ok, perfecto. Bueno, Andartes quería también hacer una pequeña muestra de su arte antes de pasar al último bloque. Esta canción, ¿qué nos vas a hacer? Bueno, esta canción se llama Sabotaje, es un pelín pesada, pero de alguna manera los venezolanos tenemos que expresar esto que tenemos, ¿no? Entonces, tiene que ver con el apagón, ¿no? Tiene que ver con el apagón, se llama Sabotaje, y hablo del verdadero sabotaje que hizo el gobierno a Venezuela. Dice así, es una capela. Sabotaje es este gobierno de corrupción que ya se le acabó el tiempo y no cesa la usurpación. Gastarse millones en fraudes electorales que no fueron invertidos en nuestra alimentación. Sabotaje es que ante esta crisis hospitalaria se nieguen a recibir una ayuda humanitaria. Sabotaje es robar dinero en tanta cantidad que no alcance para invertir en nuestra electricidad. Sabotaje son colectivos armados que disparan y matan a este pueblo organizado. Sabotaje es Diosdado que hizo de Venezuela un narcoestado y que se hace rico con todo lo que nos ha robado. Sabotaje es regalar nuestras riquezas a países imperialistas como China y Rusia. Sabotaje es tener la guerra sucia de matar estudiantes y que aún no haya justicia. Sabotaje es dejar libre a delincuentes sin cordura y mantener trabajadores en las celdas de tortura. Sabotaje es el chavismo, un fascismo que perdura. Sabotaje son estos 20 años de dictadura. Bueno, y con ese mensaje más claro imposible, vamos a ir al último corte contigo, con María Corina Machado, Hoy Sin Ti. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanita le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta con Contigo. Hoy soy María Corina Machado, me acompaña en el estudio Andartes, un músico integral que acaba de cantarnos una canción sobre el apagón. Yo quisiera también que me conversaras un poquito sobre cómo es el tema de las canciones y cómo las escoges y cómo de alguna manera te has tenido que enfrentar precisamente a algún tipo de censura, ¿no? ¿Cómo haces? Sí, bueno, de alguna manera, a veces el hecho de la misma temática te escoge a ti, la misma temática te elige porque sabes que no hay nadie más de alguna manera haciendo este tipo de música, no hay nadie más arriesgándose cantando este tipo de canciones porque son peligrosas. De alguna manera estas canciones han chocado contra el gobierno y son censura,
de alguna manera, ¿no? Pero Entonces, la sigues haciendo. Claro, la sigo haciendo precisamente porque siento de alguna manera amor por mi país, amor por lo que está, por lo que somos, y totalmente disgustado por lo que está pasando. O sea, yo básicamente trato de amplificar lo que habla el venezolano a escondidas, lo que habla el venezolano en el metro, lo que habla el venezolano cuando está trabajando, todo ese descontento. Lo que intento es drenarlo, y de hecho he recibido de alguna manera mucho apoyo, y cuando digo apoyo quiero decir que personas que les ha gustado las canciones y de alguna manera las replican, ¿no? Pero se trata de esto, pues se trata de que cada quien tiene que aportar desde su punto, de donde esté, desde su grano de arena, de donde trabaje, ¿no? De alguna manera. Quisiera que recuerdas también tus cuentas, y ahora vamos a cerrar el programa con una canción que tuvimos el placer de hacer, que no tiene nombre, pero Jennifer le puso Venezuela está en ti. Es una canción que vamos a hacer básicamente a capela con una basecita de percusión. Recuérdanos tus redes para que te sigan, y nos despedimos hasta el próximo martes contigo. Esperamos que vuelva María Corina. Ok, como ya les había comentado, mi cuenta en la cual narro mi pintura se llama Andartes 1 en Instagram, y Elegangsterino, en donde planteo la música y todo el rap que hago. Bueno, esto es Venezuela está en ti. Yo. Perdiéndose está la luz de un nuevo amanecer, perdiéndose en la oscuridad más cruel, perdiéndose está nuestro único hogar. El mundo y la vida están perdiéndose. Del polvo venimos y al polvo nos vamos. Sobre ti una nueva semilla va a crecer. Estará tu futuro y el de otros también, en tu forma de actuar, en tu forma de ser. Yo. Y es aquí, no, el país que nos vio crecer. Amar, reír, soñar por primera vez, ahora necesita de ti. Es aquí donde vamos a quebrar todo mal. Con alegría nos vamos a reencontrar. Nos vamos a levantar. Yo. Venezuela está en ti. Dice, yo. Levántate, pronto sanarán los dolores, porque Venezuela es cielo y tierra de libertadores. Eres libre cuando luchas por un cambio, así que levántate y cambia, que la libertad nos está esperando. Tu corazón es de oro como del arco minero, tu conciencia vale más que este suelo petrolero. La riqueza de un país no está en tenerlo todo, porque un pueblo unido es nuestro verdadero tesoro. Es aquí donde quiero cantar, donde me quiero enamorar, donde quiero bailar. Es aquí donde quiero cantar con la mano en el pecho el glorioso himno nacional. Es aquí. Yo, es aquí. El país que nos vio crecer. Amar, reír, soñar por primera vez. Ahora necesita de ti. Necesita de ti, yo. Es aquí. Es Venezuela. Donde vamos a quebrar todo mal. Todos juntos, hermanos. Con alegría nos vamos a reencontrar. Nos vamos a levantar. Venezuela está en ti. Viva Venezuela. Gracias, nos vemos el próximo martes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.